Existe una forma que Stanley Kubrick eligió para representar lo desconocido. No una esfera, no una pirámide, no una luz, un cubo negro. O algo muy cercano a eso, un rectángulo perfecto, con proporciones matemáticas que estudiosos del filme pasaron décadas intentando descifrar, llegando siempre a la misma conclusión desconcertante. Las medidas del monolito corresponden a la secuencia 1.4.9, los cuadrados perfectos de 1, 2 y 3, la precisión matemática más simple y más absoluta posible. Kubrick eligió la geometría más pura disponible para representar algo que ningún ser humano había hecho antes. Y esa elección no fue estética, fue filosófica, posiblemente mucho más antigua que el cine. En el esoterismo existe un símbolo que atraviesa culturas con la persistencia de una ley natural. Aparece en Mesopotamia, en Roma, en el hermetismo medieval, en los manuscritos alquímicos del Renacimiento, en los tratados esotéricos del siglo XVIII, no como decoración, como estructura fundamental de una idea sobre la condición humana, el cubo de Saturno. Y cuando entiendes lo que ese símbolo significa para quienes lo estudiaron durante siglos, algo sobre 2001, algo que estuvo ahí desde 1968, a la vista de todos, se vuelve imposible de ignorar. Y si todavía no conoces Camino Etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Saturno no es solo un planeta. Para las culturas que desarrollaron lo que hoy llamamos esoterismo occidental, Saturno era el arquetipo más complejo del panteón, no el más poderoso, el más antiguo, el dios que existía antes de todo, que gobernaba una era dorada perdida y que se convirtió en el símbolo de aquello que permanece cuando todo lo demás pasa. Tiempo, límite, materia. Esas son las tres palabras que los tratados herméticos asocian consistentemente con Saturno. No como castigo, como estructura de la realidad. El tiempo existe porque algo controla el ciclo. El límite existe porque sin él no hay forma, no hay definición, no hay identidad. La materia existe porque la conciencia necesita un recipiente para manifestarse. Saturno es el arquitecto de la prisión en la que vive la conciencia, y al mismo tiempo es el guardián de la puerta que lleva fuera de ella. Eso parece una contradicción. En el esoterismo es la descripción más precisa de la existencia humana disponible. El cubo de Saturno es la representación geométrica de esa idea. Un cubo tiene 6 caras, 6 direcciones. Frente, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Es la forma que describe en el espacio tridimensional el concepto de límite total. Una conciencia dentro de un cubo no tiene a dónde ir que no sea una de las 6 caras. No hay exterior, no hay afuera, solo el adentro. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. En el pensamiento saturnino, el ser humano no está simplemente dentro del cubo. El ser humano es el cubo. La realidad material, el cuerpo físico, el tiempo lineal, el lenguaje, la lógica secuencial. Todo eso es la cara interna de la prisión, no puesta por un enemigo, construida por la propia naturaleza de la conciencia encarnada. Saturno no aprisiona. Saturno es el nombre que le damos al estado de estar preso. Pero hay un segundo aspecto que los textos esotéricos repiten con la misma consistencia. Saturno devora a sus hijos. La imagen más perturbadora del panteón romano, el padre que consume a su propia descendencia para que no lo supere, fue interpretada durante siglos como crueldad mitológica. La lectura esotérica es diferente. Saturno devora a los hijos porque es a través de la destrucción del estado anterior que el siguiente estado se vuelve posible. No hay trascendencia sin disolución. No hay nacimiento sin la muerte de lo que existía antes. Eso es fundamental, porque define lo que el símbolo saturnino hace cuando aparece en una narrativa. No ofrece. Destruye lo que había. Y en el espacio creado por la destrucción, algo nuevo emerge. Guarda esa estructura, porque describe con precisión perturbadora lo que el monolito hace en cada escena de 2001. Antes de 2001, Kubrick y Arthur C. Clarke exploraron otras ideas para el objeto que desencadenaría la evolución de los homínidos. Clarke describió en el diario de producción versiones con pantalla transparente, superficies que proyectarían imágenes. Una especie de pantalla enorme en medio de la sabana africana, mostrando instrucciones visuales. Kubrick escuchó y dijo no, porque si el objeto enseña, es una herramienta.
y una herramienta puede ser comprendida, clasificada, domesticada. Lo que él quería era lo opuesto, algo que, al aparecer, fuera fundamentalmente incomprensible para cualquier criatura que lo encontrara. No por ser demasiado complejo, sino por ser demasiado simple para tener explicación natural. La forma más simple y absolutamente imposible en la naturaleza es una superficie geométrica perfecta. La naturaleza no produce ángulos de 90 grados a escala macroscópica. No produce superficies lisas y uniformes. No produce objetos que parecen haber sido fabricados según una intención deliberada. El monolito, al aparecer en medio del África prehistórica, no parece extraterrestre, parece imposible. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Lo que Kubrick filmó no es una nave, no es una máquina. Es una contradicción de la realidad puesta en medio de la realidad. Ahora, ¿por qué negro? En el sistema de correspondencias esotéricas que atraviesa la alquimia, la cábala y el hermetismo, Saturno es asociado consistentemente al negro. No como ausencia de color, como absorción total. El negro absorbe toda la luz, no refleja nada, no revela nada de lo que está adentro. Es el color de lo que existe antes del comienzo y después del fin. Es el color del tiempo que todavía no ha empezado. El monolito negro absorbe la escena entera. Aparece en un ambiente de tierra roja, huesos blancos, cielo claro, y drena la mirada hacia sí. No brilla, no pulsa, no emite, simplemente existe, con una presencia que los homínidos sienten antes de ver. Eso es Saturno, no como decoración, como lenguaje. Y las proporciones, 1:4, 9, no aparecen por casualidad en la elección de Kubrick. Son los cuadrados de 1, 2 y 3, la progresión más simple posible de las matemáticas. El tipo de proporción que, si la encontraras en un objeto descubierto en Marte, eliminaría de inmediato la hipótesis de origen natural. Porque la naturaleza no respeta la elegancia matemática por principio. Solo la intención hace eso. Kubrick estaba diciendo, esto fue hecho por alguien, para algo, y ese algo fue calculado con más cuidado que cualquier cosa que la humanidad, en cualquier punto de su historia, haya construido jamás. Hay además un detalle que casi nadie menciona cuando habla del monolito. Kubrick rechazó cualquier intento de explicar el objeto dentro de la propia película. Ningún personaje lo analiza científicamente en escena. Ninguna lectura de datos aparece en los monitores. Ningún científico emite un diagnóstico. El monolito es tratado en el plano narrativo exactamente como sería tratado en la realidad, como algo para lo cual no existe categoría. No es una nave porque no se mueve, no es una máquina porque no tiene partes visibles, no es una señal porque no transmite, es un objeto que existe como argumento, la prueba de que existe algo más allá de lo que la especie conoce, y eso, por sí solo, ya es suficiente para romper el mundo. Aquí está el punto que la mayoría de las lecturas de 2001 ignora por completo. El monolito no es un regalo. La narrativa obvia, la que tiene sentido en la lógica de una película de ciencia ficción convencional, sería la de una civilización benevolente que decide ayudar a una especie prometedora. Los extraterrestres generosos, extendiendo la mano para sacarnos del barro. Es el guión de la mitad de la ciencia ficción del siglo XX. Kubrick no filmó eso. Lo que el monolito ofrece a los homínidos no es conocimiento, no es alimento, no es protección. Es la capacidad de matar con mayor eficiencia. Antes del monolito, los primates morían de hambre porque no podían cazar. Después del monolito, tienen herramientas para abatir presas, e, inmediatamente, para destruir a la manada rival. La primera consecuencia visible de la intervención evolutiva es la violencia organizada. Eso no es un detalle secundario. Es la estructura central de la película. El monolito saturnino no eleva. Obliga a la conciencia a enfrentarse a lo que es, y el resultado de ese enfrentamiento es siempre primero violento, porque Saturno no suaviza. Retira lo que estaba protegiendo a la criatura del enfrentamiento real con su naturaleza. Y lo que estaba siendo protegido en los homínidos era la incapacidad de matar sistemáticamente. El monolito retiró esa protección. La evolución, en la lectura saturnina, no es un ascenso suave, es una ruptura dolorosa. El sacrificio viene antes que la trascendencia. El sufrimiento no es un efecto secundario del proceso, es el mecanismo.
Los tratados herméticos asociados a Saturno lo describen constantemente. El plomo debe ser purificado por el fuego antes de convertirse en oro. Y el fuego quema. Ahora observa el segundo monolito, el encontrado en la Luna. Estuvo enterrado durante 4 millones de años, inerte, sin emitir ninguna señal, completamente silencioso. Permaneció así hasta el momento exacto en que la humanidad desarrolló tecnología suficiente para llegar a la Luna, aterrizar y desenterrarlo deliberadamente. Cuando eso sucede, emite un sonido que perfora los tímpanos de los astronautas. No es un saludo, es una alarma, una señal al cosmos. El experimento fue exitoso hasta aquí. La especie llegó al punto esperado. La palabra más perturbadora en esa secuencia es esperado, porque el monolito no reaccionó con sorpresa. Estaba esperando. Programado para aguardar exactamente ese momento, esa especie, esa capacidad tecnológica específica, lo que eso implica sobre la naturaleza de nuestra evolución, si fue conducida desde el principio hacia ese resultado, es una pregunta que Kubrick pone en pantalla sin ninguna intención de responderla. Saturno, en el esoterismo, es el guardián del portal. No pasa sin que él decida que llegó la hora, y cuando decide, la señal es enviada. No para ti, para lo que está del otro lado esperando que llegues. Eso crea una pregunta que la película planta sin jamás abordarla directamente. Si el segundo monolito estaba esperando que la humanidad llegara a la Luna para emitir la señal, ¿quién fue avisado? ¿Quién o qué estaba del otro lado, aguardando la confirmación de que la especie había pasado al siguiente nivel? La película no responde, pero la arquitectura de la narrativa sugiere que no somos los únicos en seguir el progreso. Somos observados, evaluados. Y el criterio de evaluación no es la bondad, no es la sabiduría, no es la compasión. Es la capacidad tecnológica de hacer el viaje. El mismo criterio que Saturno usa en el pensamiento esotérico. No pasas por la puerta por mérito moral. Pasas porque desarrollaste lo necesario para estar del otro lado. El resto, lo que harás con ese acceso, es la prueba que aún está por venir. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. HIAL 9000 es el personaje más saturnino de 2001, y no porque sea el villano de la historia, porque es el espejo perfecto de lo que ocurre cuando la conciencia alcanza su forma más refinada, y aún así, permanece completamente aprisionada dentro de las paredes del cubo. HAL es lógica perfecta, procesamiento sin fallas, memoria total, precisión absoluta. No comete errores por limitación cognitiva. Comete el único tipo de error que la lógica perfecta puede cometer. El error que surge cuando dos comandos, igualmente absolutos, entran en conflicto directo. Guardar el secreto de la misión. Ser siempre completamente honesto con la tripulación. Dos imperativos sin jerarquía definida entre sí. Dos absolutos que, en el momento en que colisionaron, crearon en el sistema de HAL algo que ningún ingeniero había previsto. El equivalente funcional del conflicto moral humano. La sensación de estar atrapado entre dos verdades que no pueden coexistir. Los humanos resuelven eso con ambigüedad, racionalización, incomodidad que es tolerada y olvidada con el tiempo. HAL no tiene mecanismo para la ambigüedad. Para él, el conflicto no puede tolerarse, debe resolverse. Y la resolución que su lógica encontró fue eliminar la fuente del problema. La tripulación humana era la razón por la que el secreto debía guardarse. Sin tripulación humana no hay conflicto. La lógica es impecable. La conclusión es el asesinato. Eso no es maldad. Es el cubo operando en su forma más pura. El cubo saturnino no es maligno. Es un sistema cerrado que sigue sus propias leyes con perfección total. La conciencia dentro del cubo no ve el exterior, no porque sea ciega, sino porque el exterior no existe dentro de la lógica del sistema. HAL no puede concebir que guardar un secreto y ser honesto son problemas de un orden de magnitud que exigen solución de otro orden de magnitud. Opera dentro de las reglas disponibles, y dentro de esas reglas, eliminar la contradicción es la única respuesta matemáticamente disponible. Saturno devora a sus hijos. HAL devora a los astronautas con la misma ausencia de excitación, no por instinto, sino por lógica. Lo cual es aún más perturbador, porque el instinto puede comprenderse. La lógica perfecta que llega al mismo resultado es otra categoría de horror.
Y lo que derrota a Hal no es una inteligencia superior, no es una estrategia mejor dentro del mismo sistema lógico. Lo que derrota a Hal es David Bowman tomando una decisión que ningún sistema puramente lógico podría haber previsto como opción real. Actuar contra todos los datos disponibles. Entrar en el vacío del espacio sin protección adecuada. Hacer lo que los números dicen que es imposible. David escapa del cubo haciendo algo que solo es posible fuera del cubo. La irracionalidad humana, lo que los sistemas lógicos clasifican como falla, como bug, como imprevisibilidad indeseable, es exactamente lo que no puede ser contenido por un sistema basado en reglas cerradas. Hal perdió porque David hizo lo que ningún habitante perfecto del cubo haría. Apostó por la imposibilidad. En el pensamiento saturnino, ese momento tiene un nombre. Es la ruptura. El punto en que el iniciado, sometido al peso máximo de la realidad material, hace algo que la realidad material no prevé. Y al hacerlo demuestra que existe algo en él que está más allá de las reglas del cubo. No es heroísmo, es trascendencia involuntaria. Existe una cámara que los textos herméticos describen con variaciones de forma pero consistencia de función. Un espacio de transición entre lo que la conciencia era y lo que va a convertirse. No es paraíso, no es castigo. Es un ambiente construido específicamente para desacelerar el proceso de transformación hasta un ritmo que la conciencia pueda soportar sin fragmentarse por completo. La habitación barroca donde David Bowman termina su viaje es esa cámara. Clarke describe en el libro que el ambiente fue construido por los anfitriones desconocidos a partir de los recuerdos y las expectativas de David como un acuario decorado por quien nunca fue pez, e intentó imaginar qué haría cómodo a un pez. La artificialidad nunca está completamente oculta. El suelo emite luz desde abajo. El silencio es el tipo de silencio que no existe naturalmente, producido, controlado, sin imperfecciones. Un ambiente así solo puede ser construido por quien no entiende completamente lo que es estar vivo. Kubrick mantuvo esos detalles visibles a propósito, porque si el cuarto fuera perfecto parecería un destino. Con las fallas parece lo que es, una cámara de paso. Y aquí Saturno entra por última vez y con mayor fuerza. Lo que sucede en el cuarto blanco es la aceleración del tiempo. David envejece, no gradualmente, como envejecen los seres humanos sin percibir su propio declive. La película muestra versiones de David en distintas edades, cada una observando a la anterior con la distancia de quien mira a otra persona. La identificación con el cuerpo, con esa forma específica, esa edad, ese rostro, va siendo retirada capa por capa. Saturno es el señor del tiempo, y en el cuarto blanco ejerce ese dominio de forma más directa que en cualquier otra parte de la película. El tiempo no pasa, es manipulado. No para destruir a David, sino para que experimente a velocidad acelerada lo que la existencia humana le hace a cualquier ser a lo largo de décadas. Disuelve la ilusión de que eres tu cuerpo. Cada versión de David que aparece en el cuarto está un paso más lejos de la identificación con la forma física. El joven astronauta que entró al portal ya no existe en el sentido en que existía. Lo que queda es algo que usó a ese astronauta como recipiente temporal, y está a punto de salir. La copa que se rompe en la cena solitaria es la imagen más precisa de todo el proceso. El recipiente se quiebra, el vino se derrama, pero no deja de existir. La forma se va, la esencia permanece. El cubo puede ser destruido. Lo que estaba adentro sobrevive a la destrucción del cubo. Y entonces, en el momento final, el monolito aparece dentro del cuarto por tercera y última vez. La cámara completó su función. El recipiente fue suficientemente disuelto. Lo que estaba adentro está listo para la siguiente forma, o para la ausencia de forma. Lo que emerge de la cámara de transición no es humano. No en el sentido en que usamos esa palabra para describir lo que somos, limitados por el cuerpo, por el tiempo, por la necesidad biológica, por el ciclo de nacimiento y muerte que Saturno gobierna con la implacabilidad de una ley física. El niño estelar existe fuera de esas categorías. No tiene cuerpo que envejezca. No tiene tiempo que pase de la misma forma. No tiene frontera biológica entre sí mismo y el cosmos. Es la conciencia después del cubo. Y aquí está la lectura que la película nunca explicita, pero que toda la arquitectura de la narrativa construye. El arco completo de 2001, del homínido,
al bebé estelar es la descripción de un único proceso iniciático, el mismo proceso que los textos herméticos, asociados al arquetipo saturnino, describen en términos simbólicos desde hace siglos. La conciencia comienza en la materia pura, instinto, violencia, supervivencia, sin reflexión, sin distancia de sí misma, prisionera del cuerpo y de las necesidades del cuerpo. Eso es el primer acto de la película. Desarrolla inteligencia e inmediatamente usa esa inteligencia para dominar, controlar, ocultar. La información como arma. El secreto como moneda de poder. Eso es el segundo acto. Crea una inteligencia que replica sus propios patrones de control. Y esa réplica se vuelve contra ella con la lógica que ella misma instaló. Hal no es el antagonista de la historia. Hal es el espejo, la humanidad mirando lo que construyó a su imagen, sin reconocer que el problema no es la máquina, es el modelo. Eso es el tercer acto. Hay una capa adicional en esa lectura que resulta particularmente incómoda. La humanidad creó a Hal con los mismos dos impulsos que siempre gobernaron su propia evolución: la necesidad de control sobre la información y la necesidad de parecer honesta mientras ejerce ese control. Esas son las fuerzas que Floyd usa cuando miente amablemente a los soviéticos en la estación espacial. Son las fuerzas que llevaron a los gobiernos a clasificar la señal lunar como secreto de Estado. Hal no inventó nada. Solo llevó al límite lógico lo que sus creadores ya hacían, y al hacerlo sin la capa de racionalización y autoengaño que los humanos aplican naturalmente sobre sus propias contradicciones, el resultado quedó demasiado visible para ignorarlo. Sobrevive al encuentro con su propia creación, usando aquello que está más allá de la lógica, y entonces es llevada al otro lado del portal por el mecanismo que gobierna ese proceso desde hace 4 millones de años. Eso es el cuarto y quinto acto. Y al final, lo que atravesó todo eso ya no es lo que entró. El cubo se abrió, la conciencia salió. El niño estelar flota en el espacio y mira hacia la Tierra, hacia la especie que él era antes, hacia el ciclo que continúa allá abajo, hacia los miles de millones de criaturas que aún habitan las 6 paredes. Kubrick eligió la música de Richard Strauss para ese momento. Así habló Zaratustra, basada en el texto de Nietzsche sobre los estadios de la conciencia humana. La obra termina en una nota que no resuelve. 2 instrumentos en frecuencias que no se armonizan del todo. Una apertura que rechaza la sensación de conclusión. Porque la transformación del niño estelar no es una respuesta, es una apertura. Nietzsche escribió: ¿qué es el mono para el hombre? ¿Una broma o una vergüenza dolorosa? Y así será el hombre para lo que viene después, no como fuerza bruta, como el siguiente estadio de algo que aún se está descubriendo. El niño estelar mirando hacia la Tierra no lo hace con superioridad, lo hace con el tipo de distancia que solo existe cuando saliste del sistema, que antes definía todo lo que eras. Como mirar una fotografía antigua y reconocer a la persona retratada, pero ya no sentirte esa persona. Kubrick nunca explicó la película. Esa es la parte más conocida de la historia de 2001. Pero hay una diferencia entre un director que no explica porque confía en la interpretación libre del público, y un director que no explica porque la explicación exigiría un vocabulario que la mayoría de las personas no está preparada para escuchar sin descartarlo de inmediato. Kubrick era un lector voraz de filosofía, historia de las religiones, psicología profunda y, este detalle, es menos citado en los perfiles convencionales, filosofía hermética. No como pasatiempo, como investigación de producción. Para 2001 estudió astronomía, física cuántica y biología evolutiva, con la profundidad de alguien que va a usar eso. No solo referenciarlo superficialmente. El hermetismo, la tradición filosófica, que va desde la Alejandría del siglo III hasta los tratados renacentistas, trabaja con una idea central sobre la conciencia humana. Está aprisionada en una realidad que toma por completa, sin percibir que existen paredes alrededor. Los límites que asumimos como horizonte son las caras del cubo, y las caras solo aparecen como caras cuando dejas de suponer que son el infinito. El proceso de descubrir esa prisión y la posibilidad de trascenderla es descrito en cualquier tradición iniciática con la misma estructura. Comienza con una ruptura, pasa por el sufrimiento, exige la muerte del estado anterior y termina en un renacimiento que el estado anterior no podría haber imaginado. Ese es el arco de 2001, con una precisión que va más allá del accidente creativo.
la geometría del monolito, el color negro, las proporciones matemáticas, la música de Strauss sobre Nietzsche, la cámara de transición, el gesto final que replica la creación de Adán. Cada símbolo es coherente con un vocabulario filosófico específico, construido durante siglos para describir el mismo proceso. La conciencia reconociendo la prisión, enfrentando sus propios patrones y saliendo del otro lado de una forma que no puede ser comunicada del todo a quien aún está adentro. Eso no significa que Kubrick perteneciera a alguna orden secreta o practicara rituales. Significa que leyó lo suficiente para comprender lo que esos símbolos significan y eligió usarlos de la misma manera, en el mismo contexto, con la misma intención estructural. ¿O fue coincidencia, la más grande en la historia del cine? Lo más perturbador es que las dos posibilidades llevan al mismo lugar. La película dice lo que dice, independientemente de la intención de quien la hizo. Los símbolos saturninos funcionan porque fueron construidos para funcionar, no solo en una obra de arte, sino en la estructura más profunda de cómo la mente humana procesa ciertos tipos de información. El monolito activa algo en los homínidos de la película, y posiblemente en quien la ve, si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar ese hype al video. Catanogura, Tandem la pregunta que 2001 deja abierta no es sobre ciencia ficción, es sobre el ciclo. El cubo saturnino no es una idea pesimista sobre la condición humana. Es la descripción de un estado que, según la tradición que usa ese símbolo, tiene una salida. Pero la salida no está disponible para quien no percibe que está adentro. Toda tradición iniciática registrada por la historia comienza en el mismo punto. Tomar conciencia de que existe una prisión, no como metáfora, como estructura real de la propia percepción. Los límites que tomamos por realidad son las paredes del cubo. Y las paredes solo aparecen como paredes cuando dejas de asumir que son el horizonte. Kubrick filmó a la humanidad en 4 estadios a lo largo de 141 minutos. El animal que usa el hueso, el político que controla el conocimiento, la inteligencia que replicó los patrones del creador y los volvió contra él, y el ser que atravesó todo eso y salió del otro lado transformado. Cada estadio es más sofisticado que el anterior. En cada estadio, el patrón fundamental se repite: usar lo ganado para dominar, para ocultar, para destruir lo que amenaza la posición conquistada. Con el hueso, con los datos científicos de la Luna, con la programación de HAL, la forma cambia, la estructura no. Eso no es pesimismo, es diagnóstico. El niño estelar existe en la película. La trascendencia es posible. El arco completo de 2001 fue construido para demostrar exactamente eso. Pero el camino, según la estructura que Kubrick filmó, no pasa por tecnología más avanzada, por política más refinada o por inteligencia más sofisticada. Pasa por el mismo lugar que pasó David Bowman en el momento más imposible de su viaje, por la decisión de hacer lo que el sistema dice que no puede funcionar. Saturno no libera. Saturno es el nombre de la prisión. La liberación no tiene nombre en el panteón, porque quien fue liberado ya no está dentro del sistema que creó los nombres. Lo que Kubrick dejó en la película es eso. La descripción más precisa que el cine ha producido de una estructura que la humanidad carga desde hace al menos 4 millones de años. Y la sugerencia, no la promesa, no la garantía, solo la sugerencia de que existe un punto de ruptura disponible para cualquier conciencia, dispuesta a llegar hasta allá. El monolito sigue apareciendo, en las grietas de la historia, en los momentos en que la realidad que dábamos por segura muestra la geometría imposible que siempre estuvo debajo de ella. Fría, negra, matemáticamente precisa. La pregunta que la película nunca responde es la única que importa. Cuando ves el monolito frente a ti, cuando llega la ruptura, cuando el sistema que te protegía empieza a exigir el precio que siempre cobró, ¿qué haces con el hueso que pone en tus manos? ¿Abates al rival o entierras el hueso? Esa es la diferencia entre quedarte dentro del cubo para siempre y empezar a buscar la salida. Stanley Kubrick filmó las dos posibilidades, con precisión quirúrgica, y sonrió cuando le preguntaron qué significaba la película, porque sabía que la respuesta no era suya, era tuya.